Dios les bendiga, iglesia, buenos días. Que la paz de Dios les acompañe, que la paz de Dios les guíe, que la paz de Dios les fortalezca en esta hermosa mañana que hoy tenemos 4 de noviembre del 2020. Le damos la gloria y la honra a Dios, en primer lugar, por darnos el privilegio de servirle un día más, de estar despiertos un nuevo día, de agradecerle a Dios por traernos una vez más a su presencia, por traernos una vez más a su gloria, que aquí estamos como ministerio, como iglesia, compartiendo la palabra de Dios a nuestros y a sus hogares. Ahí donde tú estás en esta mañana, mientras estás alistándote para ir a tu trabajo, mientras estás haciendo tus cosas, tus quehaceres diarios, cierra tus ojitos un instante y oremos a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Padre amado eterno de la gloria, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias, mi amado Rey, por darnos la oportunidad de abrir los ojos una vez más, de despertar una mañana, Señor, un día hermoso, el cual nos regalas. Un día es una nueva oportunidad, un día nuevo, un nuevo amanecer, es un nuevo despertar para buscar tu presencia, para buscar tu favor, para buscar tu gloria. Si tenemos decisiones en este día, en esta semana, de las cuales tenemos que tomar, danos la sabiduría y danos el control, Señor, para tomar la mejor decisión, para, Señor, hacerlo bajo tu sabiduría, bajo tu conocimiento, bajo tu dirección, Espíritu Santo. Te entrego a ti mis cargas, te entrego a ti mis dolencias, mis enfermedades, te entrego a ti mi dolor, te entrego a ti mis necesidades, te entrego a ti, Espíritu de Dios, todo mi ser, todo mi hogar, toda mi familia. Descanso en tu presencia, Señor. Descanso en esta mañana en ti. Basta ya de seguir esforzándome en mis fuerzas. Basta ya de seguir confiando en mis actitudes. Basta ya de seguir confiando en mis dones, en mis talentos. Sin ti nada soy. Así que te lo entrego a ti, porque tal vez lo que no ve el mundo, tú sí lo ves, Señor. Aunque el mundo te deseche, aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo te cierre las puertas, aunque las situaciones adversas se vean vueltas en contra tuya, el Espíritu Santo de Dios te dice: tranquilo, reposa en mí, descansa en mí, porque yo estoy en control de todas las cosas. Señor, esa palabra me hace vivir confiado. Señor, esas promesas en las que tú me dices que estarás conmigo hasta el fin del mundo, son las que me hacen permanecer de pie, son las que me hacen estar de tu lado, de tu mano, confiado, pleno, Señor, sabiendo que mi recompensa no es aquí en la tierra, que mi recompensa no es terrenal, sino que mi recompensa está allá en el cielo, junto a ti, Señor, descansando ante tu presencia, porque no sembramos ni guardamos, atesoramos aquí en la tierra, sino tenemos tesoros en el cielo, Señor, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el óxido no alcanza esos tesoros, donde el ladrón no mina ni hurta, sino donde tú guardas mi recompensa, Señor, hasta el día del juicio. Te doy gracias por esas hermosas promesas. Te doy gracias, Señor, porque vivo confiadamente en tu presencia, porque descanso, Señor, bajo tus alas. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, que sea toda la gloria y toda la honra para ti. Te entregamos este hermoso día, miércoles 4 de noviembre, en tus manos, Señor. Que hoy se haga tu voluntad y que tu gracia y tu favor me guíe y me acompañe donde quiera que vaya, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poderlos una vez más saludar por este medio. Qué alegría tenerlos aquí en casa, tenerlos aquí conectados una vez más. En esta mañana vamos a continuar una nueva serie, una hermosa serie acerca de las armas de nuestra milicia. En nuestro devocional pasado conmigo
estuvimos aprendiendo algo acerca de la guerra espiritual, y esto tiene que ver mucho con las armas de nuestra milicia, esas armas espirituales que necesitamos para hacerle frente al enemigo, que necesitamos para hacerle frente a Satanás. Así que quiero que rápidamente abra su Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 10 verso 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 3 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos le dicen amén por esta hermosa palabra? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo dice que no usemos las armas que usa la carne, que usa el mundo. Porque si usamos y nos defendemos como lo hace el mundo, lucharemos en contra de un adversario que ya conoce esas armas. Pero ¿cuáles son estas armas? ¿Qué es lo que usa el mundo para intentar resolver los problemas? Intentar resolver las situaciones difíciles. ¿Qué hace el mundo? Sabemos que lo más fácil, las armas que utiliza el mundo es la imposición a la fuerza, se podría decir, la manipulación, el poder, los grupos de presión, los compromisos, manifestaciones que muchas veces tienen resultados de maldad, de desmanes, de desorden. Y el mundo siempre quiere hacer o tomar el poder por la fuerza, o luchar con sus propias armas a la fuerza. Manifestaciones, marchas, protestas, violencia, armas letales estoy hablando. Y nosotros tenemos otras armas. Nosotros los creyentes no luchamos con las mismas armas que lucha el enemigo, no luchamos con las mismas armas que lucha el mundo, pues nuestras armas son eficaces, son más poderosas y logran algo muy importante: derribar fortalezas del mal, como lo dice Pablo. Pero si nos detallamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, este libro nos enseña que las cosas que vemos tienen su origen en las cosas que no vemos. ¿Sí? Entender toda esta expresión, entender todo el contenido de esta frase que les acabo de decir, nos ayuda a enfrentar las situaciones que estamos atravesando. Porque si nos damos cuenta que todo es hecho, todo fue creado de lo invisible, a partir de lo que no se veía, que las cosas naturales como las vemos hoy en día fueron hechas a partir de lo invisible, esto nos hace entender lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha es contra algo invisible, nuestra lucha es contra algo sobrenatural, algo que está ahí pero que es invisible, algo que no vemos. Por eso nuestras armas deben ser armas invisibles también, armas de oración, armas de fe, armas de verdad. Bueno, en el transcurso de estos devocionales vamos a ir aprendiendo y estudiando cada una de esas armas. Así que no es contra eso que vemos, contra lo que estamos luchando. Hay algo atrás, hay algo que está ahí manipulando siempre todo, que es invisible, haciendo que eso suceda, haciendo que nuestra verdadera batalla se desarrolle, se desemplee. Les hablaba del capítulo 11 de Hebreos, que nos enseña claramente que las cosas que son visibles para nosotros, lo natural, lo que vemos, tiene un origen que viene de lo invisible. Algo que es visible, que no se ve, proviene de algo que es invisible. Así que ese trasfondo espiritual es el que debemos tener cuenta. Y nuestra madurez espiritual de eso depende, de saber de que las cosas que me atacan, de saber que lo invisible, los problemas, la depresión, la adversidad, la enfermedad, todas esas cosas que hoy se nos convierten en problemas, vienen
de algo que las manipula invisiblemente. Y ese algo son demonios, son huéspedes, son principados, son gobernadores de las tinieblas, son espíritus malvados. Pero cuando nosotros entendemos que esto es así, estamos creciendo en nuestra madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Ser capaces de percibir que hay un origen espiritual. Ser capaces de entender que las cosas que se ven naturalmente hoy se convierten en cosas, las cosas que se ven invisibles hoy se convierten en cosas visibles, como los ataques, como la enfermedad, como la dificultad. No sé si recuerdes la historia de un hombre llamado Eliseo, que cuando se encontraba en una región llamada Dotán, el rey de Siria, pues el cual estaba muy enojado con él, envía un ejército con carruaje, con caballos, fuerte, a arrestar a un solo hombre. Eliseo solamente se encontraba con su criado. Y cuando el criado ve desde la montaña, ve a ese ejército gigante de carrozas, de caballos, de hombres, se asusta y se desespera mucho. Así que en este capítulo pasa algo muy curioso. Es que Eliseo le pide a Dios que abra los ojos espirituales de su criado y que cierre los ojos naturales de ese ejército y de los soldados. Y las dos cosas suceden al mismo tiempo, pues su criado de un momento a otro recibe esa facultad que implica madurez espiritual, la facultad de ver el trasfondo espiritual de lo que está ocurriendo. Así que dejó de ver solamente esos ejércitos del rey de Siria y fueron abiertos sus ojos espirituales y vio que los ejércitos celestiales descendían y eran mayores y más poderosos y estaban ahí para defenderlos. Entonces este hombre se llena de confianza y ve como el ejército celestial, como algo sobrenatural, algo que no se veía, empezó a aparecer de una manera sobrenatural. O sea que vemos como Dios le agrada cuando nosotros tenemos fe, cuando creemos que las cosas invisibles son las que están ahí para guardarnos, para protegernos, para guiarnos. Y tal vez las personas naturalmente no se dan cuenta de esto. Las personas del común o las personas que no tienen una relación con Dios no se dan cuenta de esto. Algunas personas seguramente somos acusados o juzgados porque decimos que la situación actual que estamos viviendo tiene que ver con un trasfondo espiritual. No sé si usted sea de las personas que cree que lo que nos pasa tiene que ver con un trasfondo espiritual. De mi parte así lo creo. Pienso que hay una lucha espiritual siempre, hay una guerra espiritual siempre en medio de nosotros, que siempre está ahí el mal en constante lucha contra el bien y Dios guardándonos siempre de todo. Que hay un juicio permitido de parte de Dios sobre la humanidad en estas cosas. Dios permite a veces ataques, Dios permite a veces situaciones difíciles en nuestra vida, permite a los demonios, permite a Satanás que nos alcance, que nos toque, que intente hacernos daño. Pero he escuchado muchas opiniones que están en contra de esto, que no creen y que simplemente dicen, no, simplemente son cosas que pasan, que suceden y es normal, dicen algunas personas. Estuve de malas, como algunos dicen por ahí. Yo no creo en la suerte, yo no creo en que si estuve de buenas o estuve de malas. Yo creo en un Dios que siempre está ahí latente. Y están en su derecho total de estar en desacuerdo con nosotros, y entiendo que les sea difícil ver un trasfondo espiritual, pues la Biblia lo dice. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu. El hombre natural no percibe lo sobrenatural, porque es necesario que tenga una relación con el espíritu para poderlas entender. Dice la escritura que porque el hombre natural no discierne lo sobrenatural, porque para él son locura. Así que no las puede entender, no las puede discernir espiritualmente. Es entendible que el mundo, que las personas no entiendan y que no les sea fácil ver las cosas que se ven tan naturales, tan normales, como la pérdida de un empleo, como una enfermedad, como un divorcio, como una pelea, como una riña, como algo que está ocurriendo en su casa, incluso hasta lo más mínimo, como un robo, como un atraco o situaciones difíciles. No lo entiendan, como lo vean ellos como algo normal, como algo natural, pero nosotros los hijos de Dios debemos entender que todo lo que se mueve, que todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo,
tiene un trasfondo espiritual, que hay algo, hay unas fuerzas espirituales moviéndose tanto a favor como en contra nuestra. Yo creo incluso que uno de los argumentos que usaban, yo me pongo a pensar en Faraón y en Moisés, y recuerdo cuando esas plagas azotaban Egipto y el faraón cada vez más endurecía su corazón. Y yo me pongo a pensar que Faraón, rodeado de sacerdotes, de asesores, los cuales estaban ahí, ayudaba en endurecerle el corazón al faraón, porque él se negaba a dejar salir al pueblo de Egipto, él se negaba que dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, después de 9 plagas tan difíciles, después de 9 azotes que tuvieron que llegar, la 10ª tuvo que costarle la vida a su propio hijo para que él reaccionara. Así que pienso que ellos pensaban en lo natural. Dios endurecía su corazón y los instrumentos que usaba en esa época, en ese tiempo, porque pienso que cuando Dios usa personas, y las respuestas de Dios son personas, a eso me refiero, seguramente eran esas personas que estaban en torno a Faraón, que le decían y le aconsejaban como, bueno, vino el agua convertida en sangre, cuando hubo plaga de moscas, cuando hubo plaga de langostas, cuando hubo tinieblas, cuando hubo una sobrepoblación de ranas. Ellos tal vez le decían al faraón, bueno, eso es algo totalmente natural, es algo normal, es el cambio climático, como vemos hoy en día a muchos científicos diciendo eso es normal, el cambio climático, el calor está aumentando, las plagas vienen, las pestilencias vienen, las pandemias vienen, es algo normal, siempre pasa, siempre ocurre. No están percibiendo el trasfondo espiritual que las cosas realmente tienen. Entiendo que no sea fácil de entender esa conexión que hay entre lo visible y lo invisible. A veces incluso para nosotros los cristianos, los creyentes, nos olvidamos que hay un trasfondo espiritual detrás de todas las cosas. Nos olvidamos que hay algo que diferencia lo invisible de lo visible. Hay cosas sumamente sorprendentes en la guerra de Israel contra Amalek, por ejemplo, donde estaban enfrentándose el ejército contra ejército. Recuerdo que Moisés desde una peña los observaba y había momentos en que prevalecía Israel contra Amalek y había momentos en que Amalek prevalecía contra Israel. Y usted recuerda que la Biblia nos enseña por qué ocurría esto, simplemente porque cuando Moisés levantaba o bajaba sus manos, se observaba la diferencia de batallas. Cuando Moisés levantaba las manos, dice la escritura que Israel vencía en la batalla. Así que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel ganaba. Pero cuando él se cansaba y bajaba sus manos, empezaba Israel a ser derrotado por el ejército de Amalek. Es algo que parece un juego de video. Mientras yo levante las manos, gano, pero mientras las baje, pierdo. Una relación tan directa entre las cosas que ocurren naturalmente. Algunos lo explicarían como momentos de la batalla, estrategias, cosas por el estilo, pero realmente estaban conectados a la posición de las manos. Sabemos que cuando levantamos nuestras manos, estamos adorando a nuestro Padre, estamos exaltando a nuestro Rey, dándole toda la gloria y toda la honra a Dios. Entonces, si entendemos que nuestra guerra, más que material o natural, es una guerra espiritual, entonces también es cuando entendemos lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que lo leímos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar o destruir fortalezas. Esto está totalmente relacionado con lo que también leímos en Efesios 6, que si nuestra guerra es espiritual, pues nuestras armas deben ser espirituales. Así como lo vimos en nuestro devocional anterior acerca de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, que debemos portarla, esa armadura, una armadura que no es visible, una armadura que es invisible, la cual tiene un escudo, tiene un yelmo, tiene un casco, tiene una protección, una coraza, tiene un calzado y tiene una espada, que es la palabra de Dios para atacar. Así que la ineficacia a veces de nuestra manera de batallar es porque estamos usando generalmente armas naturales en una guerra sobrenatural. ¿Me explico? Cuando viene la enfermedad, bueno, acudimos al médico, eso está bien, acudimos a medicamentos, a tratamientos, y por último dejamos
las armas espirituales, que es la oración, el ayuno, el interceder, el buscar la presencia de Dios. Cuando viene el divorcio, buscamos psicólogos, buscamos terapeutas, buscamos situaciones que nos puedan ayudar. Y por último, utilizamos las armas espirituales que Dios nos dejó. Esas armas de nuestra milicia, que no deben ser carnales, como lo dice Pablo. Cuando vienen situaciones adversas, cuando tengo a un jefe que se levanta en contra mía, cuando tengo a compañeros de trabajo que me están atacando, que la situación difícil en mi vida se está complicando, por último acudimos a las armas espirituales. Y esta mañana yo te hago un llamado a que no dejes en último lugar las armas espirituales. Antes de buscar ayuda profesional, después de tantos años, el que estemos aquí es un milagro. Después de tanto tiempo que me ames así, es un privilegio. Te propongo un trato, te presento un acuerdo, te regalo mis años envueltos en mi amor, desde el corazón. Quiero estar contigo después el resto de los días, el que estemos a vivir es un milagro. Quiero estar a tu lado después de tantos tiempos que me amas así, es un privilegio. Hemos llorado, hemos reído, te propongo un trato, hemos luchado, hemos vencido, te presento un acuerdo. El tiempo pasará, nuestros regalos cambiarán, mis años, pero ese amor permanecerá desde el corazón.
de los días que me quedan por vivir. Quiero estar a tu lado el resto de los días que me quedan por vivir. Hemos llorado